Gracias, Pipe. Conforme a los comentarios que ustedes han dado del análisis de la fecha número 3, de los perfiles de los equipos, de los perfiles de los jugadores, de los rendimientos, pues vamos a entrar a ese plano. Hablábamos con la interna con Alexis de que hoy va a ser los minutos para sentar precedentes sobre el pensamiento personal o de grupo de fútbol con la 12, la pasión del hincha, de lo que podría ser conveniente para el Bucaramanga del posible técnico que ha de llegar. Permítanme abrir entonces sobre este comentario el debate con el punto de vista de cada uno de ustedes que nos van alimentando a través también de los tweets que envían cada uno de ustedes de manera personal y a veces también en esas cadenas que podemos lograr en algunas polémicas. Que venga X, que venga Y, que venga A, que venga C, puede venir. Pero yo pienso que a través de los espacios es el momento y es el tiempo justo para que como hinchas del fútbol, como hinchas de la institución y de un equipo que queremos ver algún día, voy a utilizar la palabra campeón, pero yo me quedo en protagonista. El protagonista constante de los 8 equipos, según el cronograma de clasificación, que esté ahí semestre tras semestre, disputando esa posibilidad. Que no sea el equipo que queda en la 19ª ahí colgado, por lo que precisamente voy a comentar, y que ya se han hecho comentarios por parte de varias personas, pero por lo menos acá en Fútbol con la 12, este servidor, desearía que el técnico que venga al Atlético Bucaramanga, primero que todo tenga criterio. El criterio de manejar un grupo que si no le han contado tenemos que contarle, de manejo de grupo desde el punto de vista de disciplina, respeto, cumplimiento. Yo puedo respetar porque son los pensamientos y los sentimientos de cada uno de los hinchas, pero yo ya lo he dicho en algunos tweets que para mí ya no sirve y yo creo que ya llegó, para mí ya ha estado bueno el hecho de tener la caja, la guacharaca y el acordeón dentro de un camerino. Si estamos analizando los 8 equipos que están jugando en estos momentos, vemos el perfil de un técnico como Gamero, vemos el perfil de un técnico como Leonel Álvarez. Por hablar de ellos dos, que están ahorita como líderes de cada uno de sus grupos. Yo no creo que Gamero permita lo que se vive en Atlético Bucaramanga. Yo no creo que Leonel Álvarez permita lo que se vive en la interna de Atlético Bucaramanga. Y yo no sé qué otro técnico vaya a permitir lo que ha vivido Atlético Bucaramanga, no solo en esta temporada, en este año, sino en años anteriores. De aquellas coronas que la misma afición se encarga de poner intocables sobre situaciones que de una vez caen en división de un equipo y lo que ya conocemos, la institución de un nuevo técnico. Entonces, de mi punto de vista, yo sí le pediría a los directivos que realmente si han de traer un técnico para el equipo, que primero sea un técnico serio. Un técnico serio que tenga la capacidad de diálogo con la prensa y con los hinchas, de poder decir, este jugador no me va a jugar por indisciplinado. De poder decir, este jugador no va más con la institución por la indisciplina. De poder decir, este grupo de jugadores no va más por el rendimiento. Nunca hemos escuchado eso en el Atlético Bucaramanga. Y sobre esa idea, yo los voy a dejar a ustedes. Pero si ha de venir el mismo para seguir con las mismas, y como lo decía Alexis, aplaudir como focas, pienso que no estamos aportando absolutamente nada para el equipo que queremos ver, y vuelvo y reitero, protagonista de los torneos del fútbol profesional colombiano, y no como aquellos destellos de ilusión que muchos todavía pretendían una anhelada torneo internacional. Al pan pan, al vino vino, y la objetividad tiene que quedar marcada. Y ojalá llegue un técnico serio, responsable, trabajador, pero más que ello, que defienda realmente la institucionalidad y la dignidad de una camiseta. Y que aquí ya no pueden verse 2, 3, 4 jugadores manejando un entorno, una hinchada, pero dividiéndola al mismo tiempo y quedando eliminados. Le doy paso a ustedes, Alexis. Edgar, pues creo que ya profundizó usted y dio en el punto clave de lo que hemos venido conversando a la interna. Eh, hace 2 semanas por ahí triné que era increíble ver cómo la directiva ya comenzaba a confeccionar la nómina y a decir quiénes se van, incluso nombrando jugadores que ya casi llegan. Y por ahí alguien me contestó, no, es que el técnico ya casi llega, ya está listo, él está dando los OKs de los jugadores. Ya han pasado casi 12 días desde ese trino y no tenemos técnico. Hoy se conoce que Omar Saad, que fue jugador de fútbol y que su última experiencia como técnico fue en Bolivia con el Always Ready y lo sacó, creo que campeón en el 2020, se bajó del bus. E inmediatamente salen muchas versiones, ¿no? Que él se bajó, que cambió las pretensiones económicas. Entonces nos centramos mucho en la novela, ¿no? Entonces hoy en día la novela fue esa, pero que ya tienen dos listos para analizarlo, ¿no? Pero no dan quiénes son esos dos. Y el periodismo se encarga de seguir inflando al hincha
Y es lo que hemos venido viviendo siempre. El periodismo desinforma, la chiva, el deseo de la chiva. No sé si lo harán premeditadamente o enviados por la misma institución. Continuar con esas noticias de positivismo y que ya casi viene, que es X, que es Y. Entonces tiran nombres de cuentas bot, pero a la final continuamos en la misma. Bucaramanga no lo va a cambiar un técnico. Aquí puede venir Marcelo Bielsa. Mientras la organización, mientras la dirigencia de Atlético Bucaramanga continúe trabajando bajo la misma premisa, bajo el mismo concepto, los resultados van a ser los mismos. Por ahí hay una frase que todo el mundo conoce y es que no esperes resultados diferentes si continúas haciendo lo mismo. Entonces, es triste, bastante triste y gris el panorama, porque son 70 y pico de años y los últimos 8 años han sido de solamente 2 clasificaciones a finales. Pero hoy tenemos que estar agradecidos porque el Bucaramanga hizo 65 puntos. Entonces, aplaudámosle porque hizo 65 puntos, pero no clasificamos a los 8 en ninguno de los 2 torneos. Entonces, el periodismo se encarga hasta eso mismo, de alabar y como la focas que usted dijo y que yo dije la vez pasada, aplaudir migajas. Y fuera de eso, nos congraciamos con algunos jugadores que son responsables de esa no clasificación al torneo internacional, porque eso no lo perdimos en el último partido del torneo. Eso lo perdimos 4 partidos antes cuando se le pararon al Piripi Osma a esos jugadores que después salieron besando la camiseta, que después los vieron jugando bolo en Ruitoque, tomando trago, y se cagaron en la, perdónenme la palabra, pero esa es, se cagaron en la institución, en los hinchas, en la directiva que permite esas cosas, en el señor Jaime Elías, que sale en las entrevistas, queda riéndose, contento, yo siempre lo veo alegre al señor y me alegra que esté contento, pero uno no puede salir a informarle a una hinchada que lleva golpeada mucho tiempo con una cara de felicidad y siendo un cara dura frente a un fracaso deportivo como el que se hizo este año. Entonces, pues, yo sí invito a la hinchada a que consuma mucho radio si quieren, programas deportivos, todos son bienvenidos, a todos los respeto, pero tengan capacidad de análisis, de discernimiento, no mastiquen todo entero, denle vueltas, analícenlo y verán que nos llevan como borregos para el matadero. Y hoy, cuando ya llevamos 2 semanas de finalizado el torneo, Atlético Bucaramanga no ha hecho la primera comunicación oficial de salida de jugadores, de cuándo salen a vacaciones, de cuándo entran. No ha hecho nada oficial, nada del técnico. Todo lo manejan con los amigos. Y ahí se las dejo. Gracias, Alex, y gracias por su concepto. Permítame de una vez, don Carlos, que lo he visto muy activo también en su pensamiento personal a través de redes, el cual he compartido. Don Carlos, ¿qué piensa de esta situación? ¿Cuál es su concepto? Edgar, pues todo lo que expone usted y expone Alexis es la dura realidad de lo que le pasa al Bucaramanga. Y yo me he tomado la tarea de escuchar algunos programas deportivos en donde manifiestan que Bucaramanga, las directivas, están buscando un técnico conciliador, un técnico que sea más de camerino, un técnico que sea más, en términos generales, alcahueta. Y así va a ser supremamente complicado. Y yo lo que usted dice que activa en las redes sociales terminaba exactamente la posición o lo que debe aprender Atlético Bucaramanga de lo que le está pasando hoy a Águilas Doradas en el fútbol colombiano, que es que la disciplina no es imponer, la disciplina simplemente es hacer respetar un contrato que los jugadores firman para dar todo en la cancha, porque es que no les pagan 2 pesos, les pagan sumas bastante grandes. Y aparte de eso, que las directivas sean conscientes y no traten a la afición como si fueran niños pequeños. Pero aparte de todo eso, hoy escuché en un programa de las 11 de la mañana que tiene 4 periodistas que me parece que son serios, en la descripción del camerino en torno a Dairo Moreno. Y obviamente para nosotros el jugador con 20 y pico de goles que hizo en las 2 temporadas, pues obviamente suma, porque fueron los goles los que llevaron de pronto al primer semestre a clasificar a los cuadrangulares y en el segundo pues de pronto estar más cerca. Pero es que también prima lo otro, porque ellos decían que no se puede tapar con un dedo las llegadas de Dairo trasnochado a entrenar, las llegadas tarde, las no idas a entrenar. Y entonces le echaron la culpa al técnico que había en ese momento, Piripi, pero podía ser cualquiera, que rompió el camerino porque los gritaba, los insultaba y demás. Y entonces con lo que ellos informaban hoy,
me quedó claro que es que el camerino lo rompieron ellos, no solamente Dairo, sino Gustavo Torres, que tampoco hace caso, que no le atina nada. Juntaban una infidencia, no sé, me imagino que tendrán sus fuentes, que Gustavo Torres llegó un día tarde, el técnico le dijo tiene sanción porque llegó tarde, y él le contestó, puedes sancionarme todo el mes porque va a seguir llegando tarde. Eso no tiene sentido, man. Eso solamente pasa en el Bucaramanga con el auspicio del señor Álvarez y el señor Quintero. Y entonces así pueden venir todos los técnicos que quieran, todos los jugadores que quieran, goleadores y demás. Pero si no tenemos disciplina, si no tenemos carácter, si no tenemos un frente común de saber para dónde vamos, no va a pasar absolutamente nada. Y yo trinaba en lo que usted decía, Edgar, que cuando uno es tibio, no pasa absolutamente nada. O sea, o ni es caliente ni es frío. Y eso le pasa a Bucaramanga. Bucaramanga, Alexis lo resaltaba ahora, Bucaramanga supuestamente, o no supuestamente, bueno, porque no hay comunicado oficial, pero está sacando jugadores, está cambiando y demás sin contar con el técnico. Y este señor Quintero nos trata de meter el cuento de que es que el técnico que ya tiene palabreado, ya lo tiene casi listo, el que está organizando. Esto no se lo cree absolutamente nadie, porque no vamos a crear el mismo cuento del semestre pasado que había hablado hasta con James Rodríguez para ver si venía aquí a Bucaramanga y no había hablado con nadie. Entonces, así es muy difícil, así es muy difícil. Escuché también que Dairo se quedaba si le armaban un buen equipo. ¿Cómo así? Entonces hay que preguntarle a Dairo a quién hay que traer. No, yo le alabo los goles a Dairo. Eso es claro, porque los goles pues son la razón del fútbol. Pero es que detrás de eso hay otras cosas. Detrás de eso son las prebendas que hay que darle a ese jugador cuando le gusta la bohemia. Porque entonces eso rompe el camerino. Porque los demás, los jugadores que ganan menos, los jugadores que de pronto futbolísticamente aportan más, los jugadores que cumplen con sus horarios, que hacen respetar el contrato que firmaron, porque son honestos y serios, pues obviamente no se van a aguantar lo que está pasando. Y lo que le pasa a Dairo, a Gustavo Torres, a Montaño, a ese grupito que yo les comenté alguna vez, pues simplemente no está funcionando, no funcionó. Lo que dicen es que salieron 9 jugadores porque de pronto ya no querían, no se aguantaban lo que está pasando aquí. O sea, eso le pasa a cualquiera en el trabajo, no solamente en el fútbol. Entonces, así es supremamente complicado. Yo entiendo que no hayan contratado jugadores porque, bueno, se está terminando apenas el campeonato, pero que un técnico sí ya lo debía estar mirando. Pero para mí traer un técnico extranjero que muy seguramente no conoce el fútbol colombiano. Aquí hay técnicos muy buenos, aquí hay técnicos jóvenes, aquí hay técnicos que tienen experiencia, aquí hay técnicos con capacidad, aquí hay técnicos que tienen carácter, pero esas condiciones no las quiere el Atlético Bucaramanga. El Atlético Bucaramanga quiere un técnico que se deje manejar, que se deje pisotear, que se deje dirigir, que se deje contratar los jugadores que quiere el señor Álvarez y el señor Quintero, que no diga absolutamente nada a los medios, que deje que solamente le llegue la plata pulpa al equipo y que los hinchas, la hinchada, el pueblo santanderiano siga sufriendo y siga teniendo que esperar por lo menos otros 10 años mientras empieza un proceso o sale el señor Álvarez o definitivamente cambia la historia de lo que es realmente un equipo profesional y nosotros podemos tener algún anhelo, alguna esperanza de que podamos conquistar algo. O lo que decía usted ahora, Edgar, que seamos protagonistas. Yo creo que ya no lo merecemos. Yo creo que es tiempo de que los hinchas, los que llevan 20, 30, 40 años esperando a un Bucaramanga con una estrella en el pecho, se puedan reír, de pronto como escuché a alguien que decía, me pueda morir tranquilo, porque Bucaramanga fue campeón. Gracias, don Antes Carlos. de que continúe, antes No, de dale, que le damos la palabra, quería comentarle algo a don Carlos. Don Carlos, y no será, obviamente lo que voy a decir no va ligado a lo que pienso del jugador, pero no será que lo que usted escuchó hoy en el programa a las 11 de la mañana es la propaganda para preparar al hincha de la salida de Dairo Moreno, articulada con esa información de las llegadas tarde, de que toma, que no es, eso no están descubriendo que el agua moja. Pero cuando esas cosas se comienzan a manejar así de esa manera, el trasfondo es otro. Y yo creo, y a mí alguien por ahí me lo dijo, que Dairo Moreno no continúa en Atlético Bucaramanga. Ya él dijo que no seguía. Y lógicamente, eso va a ser una papa caliente, que la directiva tiene que empezar a vender de alguna manera para que el hincha no se le rebote. Ahí se la dejo. Perfecto, Alexis. Me quedo con un comentario de tantos, pero para seguir con los conceptos, yo tampoco creo necesario, y no es la solución, traer un técnico extranjero al Atlético Bucaramanga. Material tenemos y mucho en el fútbol profesional colombiano. Si no les sirvió al Piripi, y muchos que han venido, ¿qué más les puede servir? El matemático Otero está libre. Imagínese usted. Entonces, sobre eso, sí no. Y como para las verdades el tiempo, pienso yo que el hincha razonable se está dando cuenta que realmente el problema no era el Piripi. Y para cerrar el tema, porque alguna vez se los dije, me quedé en el parqueadero esperando para saludar al técnico del Pereira, y ya prácticamente éramos pocos los que estábamos ahí.
Coincidencialmente me fui al carro, que tenía ahí parqueado a guardar ahí unas cosas, y el carro estaba al lado el señor Torres. Inevitable no haber escuchado la conversación, y yo se los dije a ustedes, recién eliminados, ya tenían rumba, y estaban era esperando que salieran unos del camerino para ir a hacer su juego. Ellos lo pueden hacer, pero nosotros ya no vamos a querer eso. Y nosotros no tenemos que tolerar eso. Como lo dije yo algún día, si yo estoy sentado en X sitio y yo llego a ver que hay un jugador de esas y puedo tomar una imagen o lo comento, porque el periodismo no lo hace. Tanto que dicen que saben, es que se les abre, ¿no? Es que lo vimos, es que esto, ¿y por qué no lo hablan? ¿Por qué no contribuyen a la verdad de una institución? Y ahí es donde el hincha va a cambiar la percepción también de las cosas. Entonces, ya para darle paso, Diego, bienvenido y bueno, aborde el tema. Diego, Sí, ahí con Edgar. la mano. Sí, dale, arranque pues. ¿Me estás escuchando bien, Edgar? Sí, señor, muy bien. Listo. Bueno, son varios temas relacionados con la pregunta. Y en mi opinión, tanto el periodismo como los hinchas y la dirigencia tienen cierto grado de culpabilidad, iniciando por el periodismo. Yo creo que nosotros convivimos con un periodismo que es permisivo, que ha sido permisivo siempre y al mismo tiempo cómplice de todas las cosas que suceden en la interna de la institución. Por otra parte, pues tenemos una hinchada que es complaciente, como siempre lo he manifestado acá en el programa, y al mismo tiempo inocente de situaciones futbolísticas, de situaciones que suceden también dentro de la interna de la institución, y una dirigencia incapaz e inoperante también, desconocedora del deporte de alto rendimiento. Y todo eso nos ha conducido a tener una historia triste, ¿no? Una historia sin títulos, una historia con más desaciertos que aciertos, y una historia deportiva sin ningún palmarés, pero eso es lo que tenemos hoy. Yo siempre he tratado de ser muy coherente desde el punto de vista crítico, ¿sí? Sin dejar de lado, obviamente, esa parte pasional que me invade dentro de lo que es el fútbol colombiano, específicamente del Atlético Bucaramanga. Pero algún día lo entendí, yo alguna vez lo dije acá, en este mismo espacio, algún día entendí que esa parte pasional que sigue existiendo en mí no podía seguir siendo, digamos, o hablando del corazón porque haría un daño, ¿sí? Y usted manifestó eso hace un rato, Edgar, y es el daño que muchas veces se hace por estar todo el tiempo hablando del corazón y no hablando desde la razón y desde la realidad de las cosas. Yo aspiro que por lo menos, si se va a continuar con la misma dirigencia, con el mismo dueño, por lo menos se arme un equipo competitivo, un plantel competitivo, que implica lógicamente contratar bien, que es el primer paso para poder armar un plantel competitivo. No seguir contratando jugadores o exjugadores de fútbol, no seguir contratando jugadores sin ritmo de competencia, no seguir contratando jugadores suplentes de otros equipos, no seguir contratando jugadores que no tengan una condición física adecuada para el rendimiento, no seguir contratando jugadores técnicamente mal dotados. Y así como eso, podríamos hablar de muchas características que debe cumplir un jugador de alto rendimiento que esté a la altura de las circunstancias de un equipo que tenga aspiraciones a una Copa Internacional o a un torneo o un campeonato, a ser campeón del torneo colombiano. Eso por una parte. Por otra parte, escuchaba algunos comentarios acerca de Dairo Moreno y en este espacio se ha hablado mucho del tema de Dairo Moreno durante todo el torneo y yo considero que en este tema, si alguien debe estar aparte, debe estar aislado de todo lo que es la crítica de este plantel que terminó el torneo, es justamente Dairo Moreno. ¿Por qué razón? Primero porque fue el único jugador que, por lo menos desde el punto de vista volitivo, desde la voluntad de querer siempre ir al frente, de querer siempre ganar un juego, de poder por lo menos motivar a los compañeros, porque para nadie es un secreto que era el único jugador que siempre, dentro de los partidos, desde su mismo, desde los gestos, desde su misma, digamos, visualmente era evidente que quería que el equipo saliera siempre a buscar los partidos. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los resultados, desde la individualidad, lógicamente marca una diferencia muy grande frente al resto de compañeros. Y lo decían anteriormente, fútbol, los goles son amores, como dicen popularmente, y en ese caso particular, Dairo marcó una diferencia grande y fue el goleador del equipo. Ahora, si nosotros nos ponemos a hablar desde el punto de vista personal, pues sería una cosa distinta. Yo, por lo menos, personalmente hablo desde el punto de vista futbolístico. Ahí quizá haríamos una comparación guardando las proporciones con Diego Armando Maradona. ¿Sí? Si a mí me hablan desde la parte personal, ¿sí? De Diego Armando, pues lógicamente siendo maradoniano tengo que decir que había muchas cosas que cuestionar de sus comportamientos sociales. Pero si me hablan desde el punto de vista futbolístico, no tengo nada que hablar mal de Diego, ¿sí? Lo mismo pasa con Dairo. Ahora, culpar a Dairo de lo que sucedió en la interna, de esas situaciones de camerino, como lo llaman, es injusto también. Es injusto porque yo recuerdo quien fue un partido con Pereira el pasado domingo, el último domingo del torneo, quienes estuvimos en Occidental Alta, nos dimos cuenta quién fue el único jugador de los 11 que estaban
en el 1-0 del Pereira, que por lo menos tuvo la delicadeza, tuvo la capacidad de ir a pechear al jugador del Pereira que nos lanzaba besos desde Occidental Baja, nos bailaba al frente de la tribuna, mandando besos, y fue el único que se acercó y lo pecheó y pecheó al juez para que lo expulsara, y el resto de jugadores miraban, felices de la pelota, ¿sí? Ni siquiera pedían tiempo, en fin, o sea, sucedieron un montón de cosas. Entonces, cuestionar hoy a Dairo, culpar prácticamente a Dairo en temas de la interna, considero que no es ni sano, no es justo, y desde ningún punto de vista considero que Dairo haya tenido nada que ver acá, teniendo en cuenta que fue la persona que siempre quiso, que siempre tuvo el deseo, que siempre tuvo la intención, que siempre tuvo la motivación de todo, porque es un jugador que primero tiene jerarquía, ¿no? Tiene una trayectoria muy grande que cualquier equipo de Colombia lo quisiera. Yo recuerdo hace una semana atrás, un mes atrás, América, uno entra a las páginas de América, o entraba a las páginas de América, a las páginas del Cali, al Twitter del Cali, y todos los hinchas hablaban de eso, de miren lo que pasó, por qué no lo trajimos, miren lo que hace Bucaramanga. Entonces miren que el problema es mucho más grande de lo que uno se imagina. O sea, no nos gusta ni Dairo Moreno siendo goleador del torneo. O sea, es una cosa increíble. Yo a veces me pregunto, entonces, ¿qué queremos? Si no nos gusta el goleador que todos desean, el codiciado de todos, el que prefiere dejar un contrato millonario en Estados Unidos por lo menos pensar y proponer quedarse, entonces no me imagino qué quieren. No me imagino qué tipo de hinchas son entonces quienes prefieren otras cosas a un goleador codiciado por todos los equipos del torneo. A mí me da pena, pero eso, no sé, yo no sé hasta dónde es querer uno que el equipo trascienda, ¿sí? Si tenemos la persona que pone todo, porque Dairo, a mí me da gusto ver a Dairo Moreno y me da gusto verlo con la camiseta del Atlético, jugando con corazón, porque siempre juega con corazón. No un jugador, no es cualquier jugador, no es un jugador blandengue, no, es un jugador que, como lo dije anteriormente, fue el único que puso el pecho y que le dolió que el jugador del Pereira nos bailara y nos mandara besos. Así como me dolió a mí que me provocaba meterme a la cancha a parar eso, ¿sí? Porque me sentía la situación de estar perdiendo 1-0 frente a Pereira en una situación como esa. Entonces, eso es lo que tengo que decir frente a ese equipo. Lo comparaban con otros jugadores. Yo quiero recordar que, así como en los trabajos, así como en la vida personal, profesional, perdón, de cada uno de nosotros, y en la vida de las personas, de hecho, existe una trayectoria y una jerarquía. En el fútbol también existe. Yo no puedo comparar a Dairo Moreno con un señor como Michel Acosta, por ejemplo. Es escandaloso, es irrespetuoso comparar un tipo de estos con Dairo Moreno, que ha sido tantas veces goleador del fútbol colombiano, que ha pasado por tanto equipo importante del fútbol sudamericano. Entonces, no es una comparación irresponsable, es una comparación ilógica que vale la pena replantear y yo invito a eso, a que pensemos qué queremos entonces. Acá muchos hablamos y muchos deseamos que el equipo sea campeón algún día, pero creo que con ese pensamiento es muy difícil. A veces lo digo, que merecemos lo que somos. Merecemos lo que somos por el mismo deseo del hincha. No nos gusta nada. Las cosas están bien y criticamos las cosas que están bien. ¿Sí? Y cuando las cosas no están bien, nos duele que otra persona diga que las cosas no están bien. Acá creo que es importante también nosotros como hinchas tocarnos y hablar desde la realidad. O sea, acá no nos podemos seguir engañando, decir un montón de cosas porque sí, porque yo soy muy hincha, porque yo soy un apasionado. No, acá creo que es importante conocer las cosas y ser críticos constructivos ante la situación. Y si a mí me preguntan, yo digo, quisiera que el equipo lo vendiera, que llegara un nuevo inversionista, que llegara una multinacional, que llegara un jeque, no sé, tantas cosas que pueden suceder en un equipo de fútbol y tener un nuevo aire, porque definitivamente esta gente en cabeza de Oscar Álvarez son inoperantes. No vamos a llegar nunca a nada con ellos pensando de esa manera. Y si se queda, porque también es cierto que uno puede tener el deseo, pero ellos son los dueños y entendemos que es una empresa privada, que así queramos y así hagamos lo que hagamos, ellos finalmente toman la decisión y tienen el poder en sus manos. Pero si ellos se quedan, yo esperaría por lo menos que contrataran a un buen técnico, un técnico conocedor del tema, no cualquier técnico, sino un técnico con pergaminos, y además de eso, que no sea un técnico de estómago, porque ese es otro tema importante también. Acá han venido 17 técnicos o 25 técnicos de estómago, y los pocos técnicos serios, los pocos técnicos con criterio que han venido a la ciudad de Bucaramanga, desafortunadamente han salido. Recuerdo mucho, para poner un ejemplo de eso, la llegada de Diego Caña, un técnico pues, que en su momento no tenía una gran trayectoria como técnico, pero sí tenía una gran trayectoria como jugador de fútbol en Boca, y venía haciendo las cosas. Recuerdo que ese equipo jugaba muy bien al fútbol y no. Diego Caña tiene que irse de la ciudad. Entonces, sería eso, y lógicamente que pues, con gran ritmo de competencia, y finalmente que se armara un plantel competitivo, y que se entienda un plantel competitivo, el hecho de poder competir, porque es que este torneo no se compitió. En muchas ocasiones yo veía un equipo entregado, un equipo que en muchas ocasiones se nos apareció la Virgen, porque es cierto decirlo, pero nunca competimos. Si competimos en uno o dos partidos, creo que fue mucho. El resto de partidos los padecimos porque fue así, como el partido en Tuluá, ¿cierto? O el partido con Unión Magdalena de local. Y sucesivamente podemos hablar de muchos partidos que se padecieron, tanto de visitante como en condición de local. Como fanático, yo espero que las cosas algún día mejoren y ojalá sea pronto, que yo me sienta representado realmente por mi equipo de fútbol,
que juegue igual de local que de visitante y que salga a buscar los partidos. Yo prefiero perder 5-4 en condición de visitante que perder 1-0 sacando figura a Chávez. Muchas gracias. Perfecto, Diego, muy interesante. Dejamos que avanzara en el tema. Ahí hay varias variables, valga la redundancia, que hay que tocar, pero quiero ir de una vez con Pipe González y podemos entrar también en la polémica ahora después del concepto también de Camilo. Pipe. Pipe, ¿se encuentra ahí? Bueno, por el momento no está Pipe. Camilo, si quiere hacer el aporte.